La Universidad de Playa Ancha, el Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y el Fondesit de Iniciación 11 23 01 28 presentan el podcast Horas de Compromiso. Hola, yo soy Tomás Koch. Yo soy Cecilia de la Cerda. Christine Bailey. Y tenemos con nosotros a un nuevo invitado. Hola, muchas gracias por esta invitación. Me sumo al equipo acá de Horas de Compromiso y mi nombre es Álvaro Ayala y investigo sobre niñeces migrantes y principalmente con metodologías visuales participativas. Súper. Bienvenido, Álvaro. Vamos de aquí en adelante a estar juntos. Exacto. Oye, bueno, este es el segundo capítulo de Horas de Compromiso y para hoy traemos un tema que es bien importante en la vida académica, ¿no? Que se titula Cuando el paper no es suficiente. Y vamos a hablar un poco justamente sobre eso, ¿no? Sobre la paperización de la academia, sobre este proceso en el cual no solo se evalúa, sino que se convierte en un fin en sí mismo la producción de papers, ¿no? Al respecto, yo quería dejar un par de cuestiones sobre la mesa antes de que podamos empezar a conversar, una cosa como más histórica. Me gustaría como poner en contexto la situación en la que estamos hoy día, como para introducir la conversación. Entonces, lo primero que me gustaría decir, ¿no?, es relevar la importancia de la comunicación científica, ¿no? De repente uno tiende a pensar en la comunicación científica solamente como una mera difusión de los resultados, pero en realidad es más que eso, porque si nosotros pensamos que cada nueva publicación no solo se basa en las anteriores, en tanto la comenta, la discute, sino que además esa nueva publicación va a ser objeto futuro de futuros comentarios y discusiones, ¿no? Y es un sentido en el que va avanzando la ciencia. En este contexto de la alta importancia que tiene la comunicación científica, la comunicación ha tendido a reducirse a unos pocos formatos, ¿no? En donde el paper o el artículo científico se ha convertido como en la última forma, ¿no? La forma privilegiada de producción de conocimiento. Pero esto no siempre ha sido así. Las revistas científicas existen desde el siglo XVII, pero incluso en el siglo XIX uno ya se encuentra con que todavía el artículo peleaba con el libro. Por ejemplo, hay una anécdota interesante que Darwin estuvo a punto de perder la primacía de su trabajo porque alguien le sacó un paper antes, ¿no? El caso es que después el tipo se retracta y dice que Darwin tenía la razón y todo el que tanto, pero hay una tensión ahí, ¿no? Porque el paper es mucho más rápido del libro. Tiene esta lógica de una serie de comunicaciones cortas y con un foco súper acotado, muy distinto al formato libro. Y esto ha acelerado el proceso de producción académica, lo ha acelerado a un nivel impresionante, ¿no? Publica o perece, ¿no? Parece ser un mandato hoy día y la cantidad, la velocidad con la que hay que publicar es impresionante. Ahora, no cualquier artículo sirve, ¿no? Sino que tienen que pasar primero por un proceso de revisión de pares. Y esta idea de la revisión de pares ciego es bien interesante, lo conversábamos la semana pasada, el capítulo pasado, lo conversábamos, y no solo esta revisión de pares, que es una cuestión que aparece durante durante el siglo XX, ¿no? Aparece con fuerza, venía un poco antes, pero se consolida ahí, sino que aparecen las bases de datos, que es otra cuestión súper importante, ¿no? Estamos acostumbrados dentro de la academia, hablar de Web of Science, hablar de Scopus, hablar de Cielo, ¿no? Porque son finalmente los indicadores con los que se evalúan los currículums, con los que se evalúa cada publicación que uno hace. Pero también es interesante preguntarse de dónde vienen estas bases de datos y cómo han llegado al lugar que tienen hoy día. Entonces, la primera de estas bases es Web of Science, que nace por ahí por los 60, y justamente como una respuesta a la enorme cantidad de publicaciones que se están generando. No sé si tenían el dato, pero hoy día hay cerca de 6 millones de artículos publicados al año. Es una locura. Sí. Una locura. Entonces aparece esta base de datos como un criterio para decir, oye, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los artículos más importantes, las revistas más importantes para que la gente pueda tener capacidad de lectura? Si no, es imposible, ¿no? Ahora entiendo por qué me cuesta tanto hacer los marcos de referencia en el paper, porque hay tanta información. Claro. Que es súper. Pero ahí es interesante lo que tú dices, Tomás, respecto de que pareciera ser que el mundo del paper se ha transformado en un mercado. El mercado del conocimiento, y que nosotros los investigadores o quienes estamos a través de este producto más visible que es el paper, es también algo que
circula, ¿no? En un mercado y genera también un estatus, un ranking del investigador. Entonces, no es solamente hablar del paper, creo yo, y la implicancia que tú mencionas, sino quién está detrás de ese paper, ¿no? Y entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece eso, ¿no? Como que el paper es parte de un mercado del conocimiento que nos amarra a los investigadores, pero nada, yo creo que eso es complejo porque al final habla de cómo estamos construyendo nuestra identidad a partir de este objeto, que es un artículo académico. Ahí yo creo que el factor, como ampliando un poco más la visión, ¿no es cierto?, es cómo se ha configurado o se ha reconfigurado la universidad, ¿no es cierto?, como esta institución donde nosotros, académicos, ¿no es cierto?, tenemos o tiene sobre nosotros la universidad la expectativa de ser productivos. Y esa producción, en el fondo, es traducida en esta dimensión muy unilateral que es el paper. Y por lo tanto, la jerarquía depende de tus papers, o sea, muchas cosas, tu evaluación, etcétera. Pero claro, la universidad en el fondo es la que entrega como esa base. Hay, por supuesto, una crítica respecto a eso, o sea, en el sentido que la universidad es como un poco una empresa, ¿no es cierto?, que empieza a medir, es un poco esta racionalización extrema técnica de lo académico, del conocimiento en el fondo que se genera. Entonces, claro, está la presión sobre él o la académica en demostrar su productividad a través de papers que son publicados, ¿no es cierto? Y claro, ahí en el fondo hay mecanismos, hay recursos, etcétera, que te ponen en esta idea de que tu producción es solo visible cuando tienes muchos papers publicados. Y bueno, la realidad de nosotros es que venimos a trabajar todos los días, o sea, uno trabaja y es productivo no solo en la medida que está escribiendo, hace muchas otras cosas. Pero en el fondo la problematización yo creo que va por ahí, un poco por esta como choque, ¿no es cierto?, entre lo que se espera y los nuevos estándares que día a día van exigiendo más de el académico y la académica en la universidad. Y, ¿no es cierto?, un poco como la necesidad de no quedarse debajo de ese carro. Por eso lo que decía en el fondo Tomás es como publicar o perecer. A uno se lo instalan así como desde muy joven en su carrera, ¿no es cierto?, que es necesario y está ahí como siempre contra toda tu trayectoria en mostrar números. Números de artículos. Y hoy en día, a propósito ya de la cantidad gigante de revistas que existen, no es solo número sino que dónde, ¿cierto? Y bueno, todos los que estamos acá que hemos publicado sabemos que son procesos largos, engorrosos, y de mucha frustración, que es algo que tratamos también en el primer capítulo. Entonces, es como un dilema bien difícil de resolver, porque estás en esta máquina, no te puedes como bajar de ella, pero a la vez igual es necesario en nuestro propio rol crítico cuestionar un poco eso, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que la productividad de una persona en la academia solo se mida por los papers? Yo digo que es necesario, o sea, muy bien, pero nos empezamos a encontrar con algunas prácticas, ¿no es cierto?, que comienzan de alguna manera a tratar de no sé, jugar a tu favor en este tema de la publicación. Y más adelante quizás podemos hablar, pero, o sea, la revista, ahora todo ese tema empieza a surgir. Yo quería agregar algo más en el nivel de lo reflexivo, ¿cierto? Porque muchos de nosotros y nosotras que trabajamos en ciencias sociales y que trabajamos en un entorno académico que es muy proclive a lo cualitativo, ¿cierto? En mi caso, incluso en el ámbito en que yo hago investigación en psicoterapia, también hago investigación de procesos psicoterapéuticos, no de resultados psicoterapéuticos. Y sin embargo, pese a que epistemológicamente nos situamos en los procesos y en los procesos cualitativos y en la profundización y en la comprensión densa de los fenómenos, finalmente tenemos que
situarnos paradojalmente en esta otra lógica de resultado para comprender cómo avanza nuestra carrera. Entonces es como, es como una especie de disonancia cognitiva, ¿cierto? ¿Cómo puedo ir haciendo avanzar algo con una lógica cuando estoy intentando hacer un trabajo riguroso de profundización que requiere una reflexividad determinada que va en contra de, o sea, que justamente cuestiona o interpela esa lógica de resultados, ¿cierto? ¿Cómo me muevo en ese juego? Y yo también me pregunto, porque a mí me cuesta mucho hacerlo, pero de repente envidio un poco a quienes que lo pueden hacer con tanta facilidad, ¿cierto? Cómo pueden disociar tanto, investigar en proceso o investigar cualitativamente y, sin embargo, tener un foco puesto en la productividad de resultados sin tener ningún cuestionamiento crítico al respecto, ¿cierto? Como una reflexión tal vez más profunda respecto a cómo uno se posiciona y cómo uno se divide y se disocia, ¿cierto? En este ejercicio académico y de producción del artículo y de la... Sí, efectivamente, es un tema, ¿no? Es un tema cuando nos enfocamos directamente en la producción. Y ahí hay todo un debate abierto, ¿no? Hay todo un debate abierto que tiene que ver, o sea, que está abierto hoy día por el tema de ¿cómo se llama? De los incentivos a la publicación, ¿no? Que tiene que ver con las cartas, con los temas que han salido en prensa, ¿no? Que tiene que ver con esta profesora que ganaba no sé cuántos millones, más de 35 millones creo que eran al mes por producto de incentivo a la publicación académica. Y ahí, en línea a lo que tú estabas ahí mencionando, ¿no? Que tiene que ver finalmente con el impacto, con qué es lo que hacemos, para qué, ¿no? Hay todo este debate se ha centrado en general en las cartas en hablar de la evaluación del impacto, la importancia de evaluar el impacto en lugar de la publicación, del número de publicaciones. Yo personalmente tiendo a coincidir con esa idea, pero ahora yo creo que es interesante preguntarnos qué impacto, porque si nos vamos a preguntar por el impacto en términos de otras citaciones, estamos en la misma rueda, ¿no? Estamos en la misma rueda y finalmente esta alta tecnificación, como decías tú, Chris, ¿no? Este sistema altamente tecnificado y altamente jerarquizado, con Web of Science a la cabeza, y siendo las publicaciones requisito para los claustros de posgrado, para adquirir fondos, para rendir fondos, ¿no? En este sistema altamente tecnificado que tiende a cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Y tiende a no pensar en otras formas de impacto, ¿no? Tiende a no pensar en estos elementos más cualitativos de pronto, ¿no? Que tienen que ver con impactos, para seguir ocupando la misma palabra, ¿no? Porque además no considero un tema que yo creo que es relevante, que son, y lo hemos conversado, las brechas que generan estos sistemas cuando hablamos, por ejemplo, de investigadoras versus investigadores. Y claro, pues, o sea, tú estás en algunos casos pidiendo cantidad, donde yo creo que no sé si Tomás manejas o no alguna cifra, pero me imagino que en el fondo para las mujeres es más difícil publicar. Hay otro tipo de brechas en el tema de publicaciones, el idioma, por ejemplo, que hoy día predomina en las publicaciones. Y el tema es cómo todo eso va generando ciertos mecanismos que buscan a lo mejor disminuir esas brechas, pero finalmente, no sé, como que los investigadores e investigadoras comienzan también a buscar cómo hacerlo, ¿no es cierto? Cómo sortear esta dificultad. Hablamos en el primer capítulo del porcentaje, ¿no es cierto?, de proyectos que se adjudican. Cuando uno manda un paper también tiene una idea a veces como más cercano, ¿no?, cuán posible es que se publique o no su paper, pero hay brechas detrás de quien escribe. O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que quien a lo mejor tiene, no sé, o sea, mujer, tiene cuidado, ya viene con una carga de brechas respecto a su carrera académica, estudio, etc. Y nada, pues yo no sé si existen esos datos o al menos en términos globales publican menos las mujeres o no sé. Sí, mira, cortito, ¿no? Para responderte un poco. Datos no tengo así como el dato certero del número, pero sí efectivamente hay menos publicaciones de mujeres como primer autor, sobre todo. Las mujeres aparecen más, pero aparecen en otros órdenes de autoría.
Y también hay estudios que muestran que los artículos de mujeres y de latinoamericanos son menos citados a pesar de estar en las mismas revistas. Interesante. Sí, ahí uno lo puede pensar Ujú. directamente como discriminación de las personas, Claro. pero yo tiendo a pensar que más bien discriminación de temas. Tiendo a pensar, no lo claro. sé. O sea, Sí. yo creo interesante el tema que pone Cristín, porque en el fondo veamos esto desde un punto de vista interseccional, entonces, Ujú. ¿cachai? No es solamente mirar, como decíamos al principio, la productividad en base a cantidad, sino que también el proceso de producción. Hay que entonces mirarlo de manera interseccional justamente temáticas de género, temáticas de idioma, etcétera, pero también creo que este escenario, ¿no?, de la productividad y el paper también muestra evidencia las desigualdades también institucionales, ¿no? Porque uno también sabe que las universidades invierten también en horas de compromiso para sus académicos que tienen también, obviamente, una racha así exitosa de paper. Entonces es como, bueno, déjenlo tranquilo, le vamos a asignar probablemente menos horas de docencia, pero que se dedique a escribir. Y eso también implica, un poco relacionado con lo que dices tú, Cristina, es como si alguien tiene esa tarea de sentarse a escribir y echarse al hombro la productividad, entonces eso que deja de hacer ese académico o académica para ponerse a escribir, alguien tiene que asumir lo que deja afuera, ¿no? Que probablemente es la docencia de pregrado, vinculación con el medio, que son vistos como actividades de segunda o tercera categoría, porque lo que prima es el perfil. Y probablemente ahí aparecen las mujeres, o las profesoras, o los académicos también, hombres de menor estatus, sosteniendo también todo este trabajo, entre comillas, metiendo las manos al barro, ¿no? El trabajo cotidiano, para que otro también se dedique como a concentrarse y producir. Entonces ahí yo creo que también las universidades tienen cierta responsabilidad en esto, alimentan también internamente un ciclo, una organización para administrar esa productividad y también, digámoslo, o sea, hay universidades con más recursos económicos que buscan académicos que tienen efectivamente una alta productividad. Existen también headhunters, ¿cachai? Y yo conozco, por ejemplo, un caso de un ex colega en otra universidad que se cambió de universidad, pero para llegar a un cargo donde solo le pagan en la medida que publique o se adjudique proyectos. O sea, no hace nada más que eso. Entonces, yo creo que ahí es cierto, hay que mirar la productividad y el paper desde un análisis interseccional y entender también de que siempre va a quedar alguien fuera de ese circuito que va a tener que sostener en el trabajo tareas cotidianas que queda un poco liberado quien tiene esta tarea de escribir más. Sí, y en relación con eso también eso pone en tensión el tema de la universidad compleja, porque la Ley General de Universidades en su última modificación plantea una continuidad de las tareas y plantea que los profesores, los docentes y los académicos de las universidades, cuando la universidad es compleja, tienen que generar actividad en todas las dimensiones. Y no es una cuestión baladí, no es que se lo exija porque se le ocurrió, es porque solamente el que un académico que investiga también baje esa investigación al pregrado y también la pueda hacer circular por estas otras vías como vinculación con el medio, qué sé yo, es lo que permite que la universidad cumpla su rol social. De otra forma, generamos estos estratos en que hay una élite de investigadores que están completamente desconectados con la realidad, desconectados con sus estudiantes, y de pregrado me refiero, y desconectados con su medio y con su territorio, y la universidad no está hecha para eso. O sea, ahí hay una cosa valórica también, y yo creo que la ley de universidades trata de recogerla versus la ley anterior, y que no está siendo cumplida en ese modelo que tú refieres, Álvaro. O sea, ahí hay una transgresión del sentido de ese planteamiento. Entonces, yo creo que en parte no se cumple porque vienen estos otros dispositivos de control en la universidad que te exigen y donde muy claramente hay una jerarquía de la investigación respecto a lo que se espera de los académicos. Entonces, o sea, la acreditación nos amarra a todos y a todas, ¿no es cierto? Entonces, es algo que, como decía al principio, como que no podemos obviar
Y justamente cuando para acreditar necesitas muchas publicaciones, entonces se entiende de alguna manera, no se justifica, pero que la universidad invierta más dinero en personas que estén dedicadas, no sé, solo a publicar. Pero, ¿no es cierto?, es como un poco perverso porque el espíritu de la ley justamente tiene que ver con esta otra dimensión de un poco como la investigación, el conocimiento como un bien, ¿no es cierto?, público, social, conectado al territorio. Y claro, pues no sé si después los dispositivos que se anexan, ¿no es cierto?, al quehacer de la universidad, tienen siempre ese espíritu, digamos, en mente. Entonces, ahí quizás podemos entrar al tema un poco de las malas prácticas a propósito de la carta que comentaba Tomás, ¿no es cierto?, de estos académicos de la Universidad de Chile que escriben, ¿no es cierto?, en el Mercurio a propósito del caso de una académica que ganó durante 8 meses un sueldo en promedio de 35, 38 millones de pesos. Todo en el marco legal, porque esto pasó por Contraloría y todo, y justamente obedecía a el mecanismo de incentivo a la publicación que muchas universidades tienen, quizás la mayoría. Y claro, pues ahí entra entonces ahora otros debates que tienen que ver con quizás ya lo ético respecto a esa práctica. O sea, yo creo que igual hay posiciones distintas respecto a si se debe o no incentivar la publicación en términos económicos. Lo que alegan los profesores que hacían esta carta es que hay como un doble gasto, ¿no es cierto?, en la medida que el mismo investigador, investigadora, a veces tiene que pagar para publicar, ¿no es cierto?, y luego la universidad que paga al investigador por esa publicación. Entonces ahí se genera, bueno, algo bien interesante y que ha generado sin duda mucha discusión en el círculo de la academia respecto a estas prácticas. El tema, como decía Ceci, de la, o sea, cantidad sobre calidad, cantidad sobre calidad, y el desafío de pensar entonces, bueno, si queremos medir calidad, ¿qué es eso? Sí. Porque estamos en una estructura que tiene, ¿no es cierto?, ahí ciertas hegemonías respecto a cuáles son estas indexaciones más importantes, etc. Entonces, pero es interesante verlo y porque también nos hace reflexionar sobre nuestras propias prácticas. A propósito de los artículos, en algún momento en el taller que fue como el que inició toda esta idea de podcast, se hablaba cuando en el fondo uno cambia tanto el paper para acomodarlo, ¿no es cierto?, a lo que espera la revista que uno presente, que pierde como el espíritu inicial que tú querías presentar, ¿no es cierto?, la manera que querías comunicar esa investigación. Entonces, claro, ahí hay una acción de resistencia, puede ser más bien a nivel individual, de decir, bueno, yo, si esta revista no quiere y tengo que cambiar tanto que pierde el sentido un poco de lo que yo quiero, ¿no es cierto?, presentar, buscaré otra revista, buscaré otro medio. Hoy día también yo creo que es importante hablar de esas otras formas de comunicar, para también salir un poco del esquema de que solo es válido en la medida que un paper. Así que no sé qué creen ustedes respecto a eso. Sí, pusiste varias cosas. Yo me voy a referir a la primera para que no se pase colada, ¿no? Me quería referir un poquito a esta idea de este caso, ¿no?, del incentivo académico, antes de comentar lo último que me parece más interesante, pero no quería dejarlo pasar. Hay varias cuestiones que se juegan, porque uno directamente podría hablar de prácticas reñidas con la ética, que tienen que ver con las revistas predadoras, que tienen que ver con las publicaciones salami, ¿no?, cortar en varios pedacitos el artículo para publicar más cantidad cuando el contenido es el mismo, ¿no? O las revistas predadoras, que son estas revistas que no tienen procesos editoriales adecuados, ¿no?, con revisión de pares y todo el proceso. Uno podría directamente pensar, o la falsificación de datos directamente, ¿no? Uno podría pensar en ese tipo de cuestiones. Pero hay otras cuestiones también que son éticamente cuestionables, efectivamente, pero que no atañen a la ética científica propiamente tal. Ahí nos podéis contar un poco más desde la ética, ¿no?
pero que tienen que ver, por ejemplo, lo que hacía esta académica, ¿no? Que era que trabajaba en un grupo de investigación gigante en el CERN y con publicaciones de hiperautoría con más de 100 autores y... Claro, eran publicaciones que cumplen con todos los estándares y todo, y ahí la cuestión viene a ser hasta qué punto ella está participando realmente como para adquirir los fondos. A mí personalmente no me gustan este tipo de incentivos, porque efectivamente creo que incentivan la productividad, incentivan la productividad sin pensar en qué es lo que estáis produciendo, en la lógica de lo que decía la Ceci antes, ¿no? Esta cosa más cualitativa. Y creo también que son muy puntuales, incentivan la cosa puntual, no una cosa más orgánica de trabajo finalmente que permite evaluar el impacto en términos más generales, ¿no? Sí, eso quería mencionar, pero sobre lo último que mencionaba, que pusiste muchas cosas, sobre los otros formatos, yo creo que esa es una cuestión fundamental. Yo creo que hacia allá hay que avanzar. No significa dejar de publicar en revistas WOS, Q1, etcétera. No significa abandonarlo necesariamente, porque eso llega a un público específico, que tiene que ver con el público disciplinar a nivel global, bla, bla, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que publicar en otros formatos, creo yo. Creo que hay que ir variando la diversidad y jugar con los dos pies, ¿no? Sí, eso igual es complejo porque va a implicar doble tarea, ¿no? Elegir un nuevo formato, pero al mismo tiempo responder al paper. Entonces yo creo que eso es complejo, es nuevamente precarizar aún más el ejercicio de la investigación o de los investigadores, pero efectivamente tenemos que generar otros caminos, otros diálogos que permitan incorporar la emocionalidad que surge en los procesos de investigación y que el paper no recoge, la materialidad también que surge en los procesos en terreno, ¿no? Uno se encuentra con objetos, con cosas que no podéis meter dentro de un paper. Por lo tanto, me parece interesante dejar la pregunta, ¿no? Yo no tengo la respuesta en este momento, pero sí sé que va a implicar mayor trabajo, duplicar el ejercicio. Y quiero aclarar que yo no estoy en contra tampoco de quienes publican harto. Yo creo que eso también es importante decirlo, como que no estamos demonizando a quienes tienen una alta productividad, sino que lo importante es justamente reflexionar sobre los procesos que nos llevan también a esto de la publicación y priorizando, obviamente, el artículo científico como único mecanismo de trabajo y de difusión. Pero yo creo que hay que apoyar, obviamente, a los académicos y académicas como a publicar más. Sí, a mí me gustaría tomar el guante un poco de esto que planteaba Cristina y que reforza, y hemos venido hablando también, ¿cierto? Cómo esto se roza con la ética, ¿cierto? Y a propósito de eso, una reflexión que suele no estar, porque uno tiende a pensar que la ética en la investigación tiene que ver con el consentimiento informado, ¿cierto? Uno va, firma el consentimiento informado y listo, cumplió. Bueno, de partida está este concepto de que el consentimiento no es un papel, sino que es un proceso en que el equipo de investigación hace todo lo posible para que esas personas con las que va a investigar entiendan bien en qué se está metiendo en el fondo, ¿cierto? En todo contexto, en términos de los riesgos, de las posibles molestias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el equipo investigador se propone de todas las maneras posibles anticiparse a no solamente a cualquier riesgo, que es lo obvio, pero también a cualquier molestia, a cualquier problema que esa persona tenga en el momento de participar en esa investigación. Ese es como el primer nivel, pero también hay otro nivel que también suele estar fuera de la comprensión de lo ético en la investigación, y es que, sobre todo en el caso que una investigación tenga involucrados fondos públicos, y a propósito de eso está todo este tema de ciencias abiertas ahora y todo, cuando una investigación tiene fondos públicos, tiene que ser ética tiene que ser de buena calidad para que sea ético hacerla, ¿cierto? Uno no puede plantear una investigación mal formulada, metodológicamente mal planteada o teóricamente poco fundamentada o qué sé yo, porque eso también es una falta a la ética de la investigación, porque yo estoy usando fondos del Estado para gastarlos en una investigación que a lo mejor se me ocurrió a mí para un grupo minoritario que favorece solamente a unas poquísimas personas. Hay un montón de elementos que tienen que ver, que configuran un universo
de perspectivas y de un caleidoscopio de cosas que hay que mirar para ver si una investigación realmente es ética o no. Obviamente que eso no es lo que evalúa un comité de ética, porque tiene un formato mucho más de formulario, ¿cierto? Pero sí la reflexión ética tiene un poco que ver con eso. Y a propósito de lo mismo, ¿cierto? Como retomar esto que planteabas tú, Cris, en términos de qué me hago responsable yo cuando publico, ¿cierto? Como un poco recurriendo también a esta idea que planteaba Tomás al inicio, cuando los investigadores publicaban libros, ¿cierto? Yo me imagino así como investigadora diciendo, ya, este va a ser mi línea discursiva, entonces yo la voy a ir desarrollando porque todavía no sé cuál va a ser, pero más o menos esta va a ir siendo, ¿cierto? Entonces yo la voy a ir desarrollando y al mismo tiempo que la voy a ir desarrollando la voy a ir escribiendo y voy a ir haciéndome responsable de desarrollarla en conjunto con mi comunidad científica y en conjunto con las personas con las que yo interactúo en la academia, y etcétera, ¿cierto? Como una mirada un poco más orgánica, versus esta cosa fragmentada que plantea esta estructura de artículo científico, y cómo eso también requiere una reflexión ética, ¿cierto? Como cómo volver dentro de este contexto en que no estamos criticando la productividad, al contrario, la vemos necesaria. Hay otra reflexión que la quiero meter así como un poco entre medio y muy cortita. De repente las universidades, sobre todo las universidades públicas, tendemos a pensar o quienes estamos en las universidades públicas, que tendemos a pensar, pero ¿qué valor tiene un paper si en realidad el Estado nos paga tan poco por paper? Pero el paper tiene un objetivo que es distinto, que es que si nosotros juntamos una cantidad de paper y nos acreditamos como universidad compleja, podemos generar mayores aranceles y por lo tanto tenemos mayores ingresos. O sea, es una consecuencia indirecta, no directa. Entonces, como ahí problematizar eso, ¿cierto? Pero cómo poder integrar esta mirada inmediatista de que tenemos que tener el paper, tenemos que tener la publicación y queremos tenerla también, con una especie de línea editorial y también una línea reflexiva y ética en que podamos integrar allí no solamente el cumplir con el check del paper así como utilitariamente, sino que le demos sentido a eso, le demos sentido como una producción discursiva, que también le demos sentido como una producción que tiene que ver con nuestro territorio, que es responsable en términos de nuestro territorio, que es responsable en términos de nuestros estudiantes de pregrado con los que interactuamos o con las que interactuamos. O sea, cómo restaurar y cómo resignificar y cómo ir profundizando, ¿cierto? Y retomando esas lógicas y entretejiéndolas de nuevo con estas interpelaciones de esta alta productividad. Yo tiendo a pensar que no es imposible. Yo creo que ese es el desafío que tenemos y ese es el desafío que hemos ido tomando. A lo mejor porque yo estoy situándome desde un momento de mi historia que es distinto en el que están ustedes, porque estoy en un momento distinto de mi carrera, y que me da una perspectiva distinta. Pero sí creo que es importante hacer esa reflexión, porque ahí se entreteje todo, ¿cierto? Y ahí yo creo, y voy a permitirme discrepar contigo, Álvaro, en el sentido que yo creo que cuando uno se plantea ahí, en esa integralidad, uno puede pensar que un paper, por ejemplo, si yo digo, ya, ¿sabes qué? Tengo que publicar un paper y voy a elegir publicarlo en una revista que publica en inglés y en español. Entonces, ese paper que yo publico en inglés y en español lo puedo usar en mi clase que hago con mis estudiantes de pregrado, porque lo hago accesible a mis estudiantes de pregrado. Y lo puedo transformar en una infografía que yo trabajo en salud mental, en prevención de salud mental con la comunidad, por ejemplo. No sé, estoy pensando en voz alta. Y yo creo que ahí esas lógicas como sinérgicas permiten, y desde esta mirada más integral, permiten dar ese paso, ¿cierto? Como hay que meterle, pero yo tengo esperanza que no es imposible. Esa es mi reflexión desde lo ético. Ahí lo dejo. Sí. Me resuena mucho lo que decís, ¿no? Me quedé pensando en esta idea del libro versus, ¿no? El libro y el paper. Estaba pensando en la noción de programas de investigación, de cómo finalmente los papers dan cuenta un poco de un programa, pero efectivamente son mucho más fragmentados, ¿no? Tienen este foco acotado. Y estaba pensando en las revistas también, que porque las revistas son una suerte del nuevo libro, ¿no? Que finalmente cada una entrega una suerte de estado del arte de la cuestión,
más allá de los dossiers, ¿no? Que son temáticos y todo, cada revista tiene una diversidad importante dentro de sí misma. Bueno, las revistas cada vez tienen menos peso y uno busca artículos individuales, ¿no? Pero la revista sigue siendo un objeto interesante de análisis. Y creo que ahí hay algo, creo que hay algo en el sentido justamente de la inmediatez, de la velocidad, no solamente de publicación, sino que de la velocidad de lectura, la velocidad con que recibimos los argumentos, que no somos muchas veces capaces de ver el programa de investigación que hay detrás, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con la lógica actual, ¿no? O sea, es el TikTok, ¿no? Es la misma lógica, ¿no? Y las citaciones en ese caso vendrían a ser como una suerte de likes. Como ¿no? la tesis en 3 minutos. Claro. Es un poco eso, ¿no? Siento que finalmente este modelo que estamos hablando no está desenganchado de un mundo que apunta en esa dirección, ¿no? Apunta en términos del consumo veloz. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estaba pensando, bueno, a propósito de las malas prácticas, cómo también las revistas comienzan a acomodarse para evitar un poco eso. Creo que en algún momento lo hablamos. Hay revistas que hoy día, por ejemplo, comienzan a limitar el número de autores que pueden estar en una publicación. Hay también muchas revistas que han comenzado a solicitar especificar qué rol cumple cada uno de esos autores en el trabajo, proceso del que da cuenta el paper. En fin, hartas cosas así que son como van respondiendo, ¿no es cierto?, a estas prácticas que son como igual bien conocidas en el circuito. Pero sí, yo igual estoy de acuerdo que lo escuché a propósito de una charla, con un paper así como que es suficiente 3/4 de argumento, o sea, en el sentido que, claro, pues, o sea, no es necesario todo el argumento porque no cabe en el paper, pero un libro en el fondo sí te da mucho más espacio para desarrollar algo mucho más complejo y, en fin. Pero sí, pues yo efectivamente responde al modelo en el que hoy estamos insertos, donde lo acotado, los mensajes cortos son los que resuenan y en el fondo tienden a reproducirse. Es muy buena la analogía con el like de la cita. Sí. Y ahí también es bueno cuestionarse a quiénes citamos, o sea... Esa cuestión es clave. Sí. Sí, yo creo que ahí también hay otro desafío que se viene para adelante, que obviamente no vamos a alcanzar a discutir acá hoy día, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en la escritura de artículos científicos. Se cruza mucho con lo ético, pero yo creo que eso también aporta un poco a la maquinaria de, bueno, que la máquina redacte mejor por mí, que me va a permitir escribir probablemente más artículos en un año porque me voy a demorar menos en el proceso de edición o de búsqueda de referencia. Entonces yo creo que ahí también se nos viene por delante incorporar en esta reflexión qué pasa con el uso de la inteligencia artificial en esto que es la escritura de los artículos científicos. Sí. Y ahí, solo para enganchar un poco las dos cuestiones, el cuestión de la citación creo que es súper importante. A mí me tocó ver una revista hace poco en donde me limitaban el número de textos que podía citar, ¿eh? No lo había visto nunca. Interesante también porque te obligas a pensar. Pero es interesante cómo nos hemos vuelto conscientes de la citación, sí, pero no en el sentido de una conciencia de que soy consciente, debo citar a este porque su idea influyó en la mía, no, sino que es una conciencia de citación, primero en términos retóricos, a quién debo citar para ser mejor visto por un editor, por ejemplo, o quien yo creo que es mejor visto, o en los mismos editores, de pensar de repente, de incluir el criterio de qué artículo puede ser más citable como criterio a seleccionar, sí, ¿no? Y ahí es interesante justamente cuando pensamos en la base de datos, cuando pensamos en la inteligencia artificial, pensar cómo estamos poniendo mediaciones a nuestra búsqueda de información, ¿no? Y la base de datos tienen sesgos, sí, los buscadores tienen sesgos, la IA tiene sesgos, ¿no? Y estos sesgos nos llevan a determinado tipo de literatura y dejamos fuera otra literatura que también es relevante. Yo creo que también hay una cuestión importante ahí que tiene que ver con la visibilidad y tiene que ver con que finalmente estas herramientas que parecen simplificarnos la vida también nos están orientando hacia ciertos lugares, ¿no? Sí, solo para cerrar porque están avisándonos ahí que estamos, sí, pero solo como un poco para retomar,
también hay, hay ciertos actos de resistencia de ciertos investigadores, investigadoras y investigadores. Me refiero a la de las disidencias, ¿cierto? A propósito, y también no solamente de disidencia, sino que también de investigación en pueblos originarios, por ejemplo, en que no citan investigadores o investigadoras o investigadores que no sean de esas disidencias, no validan investigación hecha por externos. A propósito de la apropiación cultural que existe, no sé, pues de alguien que viene de fuera de la disidencia y que se pone a investigar disidencia, o que viene de fuera de los pueblos originarios y que investiga. Y eso, hay algunos artículos bien interesantes desde el punto de vista ético en pueblos originarios que lo cuestiona ya y que lo regula, no solamente en Chile, en otros países también, a propósito de la interpelación de los pueblos originarios, pero se está dando mucho en disidencia sexogenérica. Y es una reivindicación de investigadores, investigadoras y investigadores que dicen, yo a estos autores no los voy a citar, a estas autoras no las voy a citar, porque investigan ese tema utilitariamente, un poco porque está de moda, comillas, 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 en vez de que porque están interpelados por su experiencia personal, ¿cierto? Y yo creo que ese también es un acto reivindicativo que es válido, es reflexivo y también forma parte de esto de que estamos hablando, ¿cierto? De cómo darle un sentido a quienes uno cita también, como a propósito de eso. Pero nos queda tanto paño que cortar, vamos a tener que hacer 8 capítulos. Sí. Bueno, esperamos entonces que este nuevo capítulo de Horas de Compromiso sirva también para abrir la reflexión a quienes nos están escuchando, sean o no sean académicos, pero desde aquí queremos también saludar a todos nuestros auditores y auditoras. Oye, quizás, Tomás, ¿nos puedes adelantar que vamos a tener una invitada especial en el próximo capítulo? Sí, el próximo capítulo lo vamos a sacar un poco antes, porque tenemos una invitada. Yo prefiero que sea un poco sorpresa. No. Sí, yo prefiero que sea un poco sorpresa. Lo único es contarles que vamos a hablar justamente de algunas salidas, de una perspectiva latinoamericana, y con algunas salidas justamente a estas cuestiones que venimos conversando, que tienen que ver con la ciencia abierta, que tienen que ver con los circuitos de comunicación en América Latina y particularmente con las alternativas a este modelo hegemónico. Por ahí no quiero decir más para dejarle enganchado. Sí. Bueno, entonces invitamos a nuestros auditores y nuestras auditoras para que se conecten a el próximo capítulo, que va a estar muy, muy bueno. Y nada, por agradecer a quienes nos escuchan. Un abrazo. Gracias. Chaito. Chao. La Universidad de Playa Ancha, el Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y el Fondesit de Iniciación 11 23 01 28 presentaron el podcast Horas de Compromiso.